¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, yo soy Gamey García Varela y me da mucho gusto saludarles en este programa, su programa Potencial Humano, con el doctor René Mandujano, como todos los martes. A las 3:30 horas, 15:30, estamos transmitiendo en vivo a través de los portales www.sancristv.com y www.sancrisradio.com. Juntos son la radio cultural alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo soy Gamey García y pues bueno, me da mucho gusto presentar, como siempre, al doctor René Mandujano. El doctor René Mandujano es especialista en medicina general y adicciones, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, como ya habíamos comentado anteriormente en otras emisiones de este programa Potencial Humano, pues bueno, él tiene poco tiempo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él es originario de Tapachula, Chiapas, es chiapaneco también, y él tiene su consultorio en la Cerrada Andrés Quintana Roo número 2, en el barrio de Tlaxcala, a un lado del Museo de la Medicina Maya. Pues bueno, ya sin más preámbulo, les presento y le doy los micrófonos al doctor René Mandujano. ¿Cómo está, doctor? Pues gracias, estoy contento de venir a participar con todos. ¿Sabe qué, doctor? Creo que tenemos un problemita ahí con su micrófono. A ver, le paso este. ¿Si lo puedes? Ya cambiando el micrófono, ahora sí se escucha. Así es, efectivamente. Primero que todo, gracias por estar aquí, la oportunidad de informar a su auditorio, de compartir en esta radio y TV cultural de San Cristóbal de las Casas en los Altos de Chiapas. Buenas tardes a usted y a su amable auditorio, a las personas que nos hacen el favor de prestarnos atención. Seguiremos con el tema de las adicciones, con el tema de las depresiones, de las alteraciones en el carácter, en la mente, en ese infinito, grandioso mundo pensante, el mundo de la mente consciente y también mayormente de la mente inconsciente. De eso vamos a hablar ahora. Yo voy llegando aquí de México DF, donde estuve por largos años trabajando y ya vengo con la intención de quedarme a radicar en San Cristóbal. Viví aquí de 2000 a 2005, pero por razones laborales y sobre todo familiares tuve que retirarme. Estamos ya de nuevo con el firme deseo de vivir aquí en esta bella ciudad, conocer y viajar por sus alrededores hasta que venga el suceso del cambio de planeta, porque todos somos visitantes en este planeta. Así es, doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, pues bueno, ahora sí que hacerle unas preguntas, perdón que lo interrumpa, ¿sí? Adelante. Pero bueno, primero, antes que nada, también quiero anunciar que se está organizando una conferencia con el doctor René Mandujano, que se llevará a cabo tentativamente dentro de 2 semanas. Ya les estaremos anunciando la siguiente semana el día exacto y la hora, ¿sí? Y se realizará en el salón del Hotel Ashcan, ¿sí? Ahí en la calle Álvaro Obregón número 2, en el barrio de Santa Lucía, ¿sí? Y pues bueno, se habla mucho en esta conferencia y pues en todas las cuestiones de adicciones, se habla mucho de esta filosofía del cambio verdadero, ¿no? O sea, cómo es lo que es un cambio temporal. Creo que usted me había manejado otro término, ¿sí? Pero cómo realizar este cambio verdadero y qué hacer para que esta fuerza personal que todos tenemos nosotros fluya silenciosa y segura por donde realmente se le necesita. Que con otras palabras sería cómo cambiar nuestras debilidades por fortalezas. Ese es un aspecto muy propositivo. Son 3 preguntas que me ha hecho usted y que vienen
en el tema que vamos a tratar hoy. Efectivamente, y en el tema también de la conferencia que estamos comentando que impartirá en el Hotel Ashcan. En el Hotel Ashcan en próximos días. Muy bien. Pues el verdadero problema de nosotros los seres humanos es nuestro mundo pensante, nuestra conducta, nuestra forma de socializar con el prójimo, nuestro trato con nuestros seres queridos, la familia, a nivel laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Somos seres pensantes, somos seres sociales, sociabilizados. ¿Cómo hacer para que la fuerza fluya silenciosa y segura por donde se le necesita? Y se refiere a esa energía pensante que todos tenemos, a esa energía cósmica. Ya mucha gente, muchas personas en el mundo, intelectuales, académicos, científicos, están hablando de la física cuántica, de la energía cuántica, y esto ha dado un paso, pues un paso de lanzamiento del trampolín hacia nuevas maneras de pensar. ¿Cómo hacer para poder convertir nuestras debilidades en fortaleza? ¿Cómo irle entrando a una filosofía del cambio verdadero en nosotros? Indudablemente que el tema a tratar para estas preguntas es el análisis de la propia personalidad, el psicoanálisis y la catarsis. Catarsis es un término que viene del griego y significa efluvio mental, pero un efluvio mental de aquellas cosas que nos resultan penosas, vergonzosas, y que el consciente reprime para que se queden abajo de la mesa, que se queden en las grutas de Rancho Nuevo, en el área gigantesca esa del mundo inconsciente, del mundo no consciente, que nosotros tampoco percibimos. La mayor parte de nosotros, ese es un hecho ya bien delineado por la ciencia médica, por la psicología y por la psiquiatría, por la antropología, por la sociología y otras ramas afines. Nosotros traemos un niño o una niña lastimados desde la infancia. ¿Por qué hablo en plural? Porque la gran mayoría de nuestros hogares en los 5 continentes, desafortunadamente, son hogares disfuncionales. A pesar de que nosotros como padres pensamos que le hemos dado y le estamos dando lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Esa idea es buena, pero no es completa. Entonces, en nosotros la fuerza no fluye silenciosa y segura por donde se le necesita hasta que no nos conozcamos a nosotros mismos, hasta que no seamos apoyados en el psicoanálisis, en el fortalecimiento de nuestro cerebro, de nuestros sistemas funcionales internos, y deshacer esos nudos. ¿Cómo hacer para deshacer los nudos? Bueno, no es solamente a base de consejos, no es a base de rectificar los cambios en la persona que acude al consultorio por ayuda médica, ayuda psicológica, que van implícitas las dos. Uno de los puntos principales con los que yo trabajo en mi consulta es hacer un escrito por la persona que acude a recibir la ayuda, a la consulta. Por favor, haga un escrito de su infancia, pero que no sea usted maestro, no sea usted ingeniero, no sea usted dama ejecutiva la que haga en sí el escrito. Deje que hable el niño, la niña. Recuerde cómo fueron los primeros años de su infancia. Recuerde la imagen tan grabada que quedó acerca de papá, acerca de mamá, la relación con sus hermanos y la relación con vecinos, etcétera. Hacer una filmación, hacer una retrospectiva mental de lo que vivimos de niños, ponerlo por escrito. Mucha gente se rehúsa a hacer eso porque son partos espirituales, partos mentales. Producen llanto, producen angustia, producen depresión transitoriamente.
Pero yo digo con conocimiento de causa que son abscesos de pus espiritual que tenemos enfrascados entre pecho y espalda, y los traemos allí desde que éramos niños. Esos son los nudos emocionales, los nudos traumáticos, los nudos estresantes que impiden a la mayoría de los seres humanos que la fuerza fluya silenciosa y segura por donde se le necesita. Me refiero a la fuerza cósmica que nosotros tenemos, al potencial humano que tenemos nosotros, que ya decíamos en sesiones anteriores, en entrevistas anteriores, que viene de la energía terrenal, la fauna, la flora con la que nos alimentamos, los alimentos que contienen vitaminas, oligoelementos, minerales, antioxidantes, etcétera, 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 y que nos sirven energía de tierra. Pero por encima de todo eso está la energía celestial, la que viene de arriba, la energía que fluye del espíritu cósmico, la llama que arde dentro de cada uno de nosotros. Ese es el mayor potencial humano que se nos ha concedido a nosotros desde muy arriba. Y a través del psicoanálisis de la propia personalidad, a través de la catarsis y de otras valiosas ayudas, nosotros podemos conectar cada uno de nosotros nuestra computadora personal, nuestra PC, con la macrocomputadora cósmica, cada uno. El hombre que logra, la persona que logra, la mujer que logra establecer esto mediante la ayuda psicológica, médica, psicoterapéutica, esa persona vive de manera serena, de manera apacible, y no es verbo nada más, no es un decir por decir, vive con una quietud interior que le permite desarrollarse mejor, porque sabe que ese potencial cósmico, esa energía cuántica que cada uno de nosotros lleva dentro y que el mundo está rodeado de esa, son cascadas gigantescas que fluyen por todos los cuerpos estelares, por todos los cuerpos humanos, los animales, las plantas, etcétera. La esencia es energía cósmica, la esencia es energía cuántica. Cuando ya trabajamos esas situaciones adversas de la infancia, cuando confiamos en otra persona, en otro ser humano, y cuando nos ponemos bajo el amparo de macrocomputadora cósmica, espíritu del universo le llamo yo, para no ponerle un nombre como Dios, Buda, Confucio, Mahatma Gandhi, Alá y otras denominaciones que hay para la energía cósmica, la macroenergía cósmica potencial. Entonces, a mí me interesa mucho decirle a nuestro auditorio, licenciado Gamay, que el primer peldaño del proceso para irse conociendo a nosotros mismos es escribir la infancia. Como decía Gabriel García Márquez, no somos lo que pensamos que somos, somos lo que retenemos de aquellos años idos. Y aquí en San Cristóbal lo decía muy bien el Tatic. Claro. Samuel Ruiz, ¿no? Ruiz García, sí. Don Samuel, en una entrevista que le hicieron a nivel internacional, le dijeron, oiga, ¿cuántos años tiene? Bueno, yo pregunto lo mismo, decía él. Le pregunto a una persona, ¿cuántos años tiene? Tengo 40 años. Bueno, esos ya se le fueron, esos no los tiene. Los que tienen son los que están por venir. Los que están por venir. Los de hoy en adelante, ¿no? Sí. Bueno, el escrito, hay gente muy joven, en mi vivencia personal de años de ser médico y ser psicoterapeuta, sí. Ese escrito, algunos ponen mucha entereza en el recuerdo, en sacar, y sí provoca lágrimas, provoca dolores, pero cuando confiamos, cuando la relación médico-paciente se establece en un puente de confianza, cuando el médico es capaz, está adiestrado, está capacitado para ganarse la confianza de la persona
que sufre de insomnio, de angustia, de depresión, de lástima de sí mismo, casi siempre oculta, ¿no? De estallidos de ira, etcétera. Entonces allí empieza el cambio. Algunos dicen, yo no quiero escribir, se lo quiero decir, está bien, es mucho mejor por escrito, porque está visto. Hablábamos, licenciado Gamay, usted se acuerda claramente que hablábamos de escritura inspirada, claro, y escritura automática. Primero la A, escritura automática, y luego la escritura inspirada. Son cosas que cada vez mayor cantidad de seres humanos vamos entendiendo con mayor claridad. Se hace el escrito, el paciente llora, sufre, se angustia, pero se desatan los nudos y se pasa por una especie de túnel oscuro, y al final de ese túnel está una luz incandescente, iridiscente, una luz inmensa, que llámese como se llame, tiene varias denominaciones. A mí me gusta mucho la de alegría de vivir. Aquella persona deprimida, insomne, aquella persona que padece de trastornos, a veces son severos trastornos mentales y emocionales, no nada más del adicto, sino de las personas que no consumen drogas también. Claro, porque bueno, también yo creo que habría que puntualizar que el consumo de drogas, de alcohol, ahora sí que las drogas químicas, las drogas físicas, pues tal vez sea solo la punta del iceberg, ¿no? Como dicen, ¿no? Adentro puede ser que haya adicciones peores. Digo, estoy yo ahora sí que tal vez inventando, tal vez suponiendo, ¿sí? Ahora sí que el experto en eso es usted, pero pues bueno, yo recuerdo aquella película, no sé si usted la vio, doctor, que se llama, bueno, en inglés es What the Bleep Do We Know, ¿y tú qué sabes? ¿Sí? Sí, alguna vez la vi hace tiempo. Ajá, que incluso ahí hacen una representación muy graciosa, ¿sí? En donde están en una boda griega, ¿sí? Y usted sabe que los griegos, pues ahora sí que son muy tradicionalistas, muy, digamos de esa zona tan especial en donde están en la parte media, que no son ni del Medio Oriente, ¿sí? Pero tampoco son tan iguales, exactamente tan occidentales, no están tan occidentalizados, ¿sí? Son, no sé, como muy expresivos, muy de tradiciones, ¿sí? Y precisamente ponen hacen esa alusión y ponen ese comparativo con una boda griega, ¿sí? Entonces llega la parte en donde bailan la polka, que la polka ahora sí que es súper tradicional, incluso me recuerda mucho a muchas tradiciones mexicanas, por qué no decirlo, latinoamericanas en general, ¿sí? Porque creo que llevamos esa parte mediterránea, ¿no? Esa influencia mediterránea que viene de España, que se extiende por Latinoamérica, pero hay esa chispa, ¿no? Y pues en esa chispa, cuando bailan la polka, hacen una animación en donde están una serie pues no sé, de personajes, ¿sí? Que son lo que después nos explican en la película, que son los péptidos, ¿sí? Los péptidos, según esta información, pues son sustancias que segrega nuestro hipotálamo, ¿sí? Y que incluso hace la comparación, dice, si nosotros podemos hacernos adictos al alcohol, a la heroína, a la cocaína, ¿sí? Los péptidos que segrega nuestro propio organismo y que son a consecuencia de nuestros miedos, nuestra programación, nuestras adicciones emocionales, ¿sí? Esas sustancias son mucho más adictivas. Entonces, haciendo esta reflexión conforme a esta información que nos presenta esta película, y que bueno, me refiero a la película por ser, digamos, la cuestión más popular, ¿sí? Yo creo, por eso digo, sí, que el tema de las adicciones a sustancias, pues a fin de cuentas, como usted dice, creo que es la punta del iceberg, porque adentro de eso, sí, pues viene una serie
de dolor, de sufrimiento, de problemas mucho más internos que tenemos que solucionar. Doctor, ¿y eso podría ser lo que usted le llama y que mencionábamos al principio, la filosofía del cambio verdadero? Sí, porque la persona se va dando cuenta, el sufriente, vamos a ponerle así. Claro. A mí me gusta mencionar la persona porque allí está el género masculino, género femenino. Claro. Quedan incluidos. Sí. El símil que usted puso del iceberg, interesantísimo, es el mismo que pone el doctor José Antonio Elizondo López, médico psiquiatra, adictólogo y maestro de maestros. Desde hace tiempo es maestro de nosotros, desde hace muchos años es el director general del Centro de Atención Integral en Problemas de Adicciones, el CAIPA. Ahorita no me voy a referir a la película, porque usted la describió completísima. Y sí me voy a referir al iceberg. Es una imagen muy descriptiva. La punta del iceberg, en el caso del alcoholismo, en el caso del adicto, estamos conscientes, nuestro auditorio sabe que hay adicción al alcohol, a la nicotina. Son las adicciones socialmente aceptadas, legalizadas entre comillas, ¿no? Claro. No se persigue a nadie por... Y curiosamente probablemente sean las peores, ¿no? Son de las peores en cuanto a adictivas, ¿no? Decíamos en la entrevista anterior que el abuso del alcohol tiene 4 cruces de adicción, la cuarta es muy intensa ya, y la adicción a la nicotina, al tabaco, son 5 cruces. Hay alcohólicos que dejan de beber, y algunos de ellos de una vez y por todas y para siempre, pero si no llevan a cabo el psicoanálisis de la propia personalidad, si no llevan a cabo una catarsis confiada, no vendrá el cambio, no podrá venir un cambio verdadero, ni podrán ellos a lo mejor anhelar la filosofía del cambio verdadero. Bueno, en el caso del alcohólico, para centrar esta adicción, antes debo decir que hay adicciones a la computadora, adicciones al juego, adicciones al sexo. Hay personas, a lo mejor no se cree, pero son adictas a la tristeza. Otras personas son adictas a la depresión. Me da risa porque mucha gente como que no piensa en esto de manera específica, ¿no? Entonces hay un nivel muy grande de adicciones en la raza humana. Ahora sí, me enfoco a nivel de el síndrome alcohólico, de la enfermedad del alcoholismo. Es cierto lo que decía Gamay hace un momento, la punta del iceberg es lo que alcanzamos a percibir. El ser adicto, el ser dependiente a la bebida alcohólica, es una forma de evasión, y usted lo describía en su pregunta muy bien, ¿no? ¿Cómo nos evadimos? Por el alcohol, por la nicotina, por las pastillas para dormir, los somníferos. Somos personas que tendemos a evadirnos. Hay evasiones negativas, hay evasiones positivas. Por ejemplo, el que está en el cerezo número 5, el que está enclaustrado y está cumpliendo una condena, generalmente es de años, ¿no? Se puede evadir positivamente a través de un buen libro, un libro de poesías, un libro de novelas, y aunque esté enclaustrado, encerrado, detenido, penalizado, su espíritu puede volar a través de las alas de un libro positivo. Ahí se está evadiendo, pero es para construir su personalidad. Claro, pero bueno, yo creo que ahí más que evasión es ahora sí que abrir un poco su mente, ¿no? Hacia nuevos horizontes, cuando no puede tenerlos, no puede llegar a ellos por la situación en la que está en ese momento, ¿sí? De que, pues bueno, está encerrado, enclaustrado, ¿sí? Pero las evasiones, ¿por qué se dan? ¿Por qué no existen estas personas que
pues bueno, yo podría concluir, podría resumirlo en que yo creo que no les gusta lo que tienen, ¿no? No les gusta su realidad porque por alguna razón buscan otra. Y aunque tienen la libertad, tienen todas las posibilidades, tienen ahora sí que un amplio menú de cosas que pueden escoger de su vida, pero sin embargo se van por la evasión, por el estar en un momento mareados, digamos como con su conciencia un poco apagada por este tipo de sustancias. ¿Qué pasa ahí psicológicamente, doctor? Tan no les gusta la cruda realidad, a los adictos a las drogas, por ejemplo, a la neurosis, a la depresión, tan no les gusta la cruda realidad, que tienden a la cruda alcohólica, que es dolorosa, también es terrible, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo que pasa es que hay latencias en nosotros, en nuestra mente no consciente, hay latencias que quedaron. Voy a poner un ejemplo sencillo de la mayor parte de nuestros hogares, en nuestro medio. En Chiapas, voy a describir una familia de clase media, ni arriba ni abajo. Papá es muy trabajador, laborioso, chambeador, y es proveedor de la casa, pero no es un padre, el hecho específico que voy a describir yo, no es un padre como muy cariñoso. Su trabajo, el hecho de que sea proveedor, la despensa, la quincena, el asistir a su esposa y a sus hijos, a sus padres, no le permite disponer de tiempo para convertirse en padre cariñoso. Es un ejemplo. Y mamá, en este hogar, es una melcocha, es un dulce, es muy cariñosa, muy cercana a sus hijos, pero es tan cercana que se convierte, el símil, en una gallina que tiene bajo sus faldas a su prole, a sus hijos. Por un lado recibe, lo comentábamos también en entrevistas anteriores, está recibiendo mucha miel de mamá. Más adelante en la edad adulta será mamitis. Y en este caso específico está sintiendo un rechazo, una frialdad, un bloque de hielo de parte de papá. Por lógica, los hijos que se desarrollen en ese hogar, aunque mamá y papá hayan pensado y estén pensando que le dieron lo mejor de ellos mismos, uno le dio mucha frialdad sin darse cuenta, sin que fuera a propósito, y la otra, mami, dio demasiado calor humano. Entonces los hijos, la prole se va haciendo dependiente emocionalmente del lado materno y se va convirtiendo en rechazante del lado paterno, aunque el padre haya cumplido con sus quincenas, con el gasto, los lleva de vacaciones, los lleva a pasear, en fin, está con ellos, mayormente está con ellos en el tiempo de vacaciones, porque es tan trabajador y tan laborioso que su comportamiento cuando está trabajando pues es alejado de los hijos. Ahí le deja la tarea a la mamá. Eso era sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Ahora papá y mamá trabajan, la tarea le queda a la nana, a los abuelos, a la tía abuela, en fin. Bueno, yo estoy hablando de un hogar que no le proporcionó a sus hijos, hagan de cuenta que son 6 hijos en esta familia, y de hecho así son. Entonces ellos están con traumas, hubieran querido mayor acercamiento paterno, hubieran querido no ser, ya cuando la mente se va clarificando, no ser tan dependientes de mamá, hubieran querido que tanto del lado materno como del lado paterno, de esa pareja que tiene sus 6 hijos bajo el mismo techo, hubiera habido entrega de amor maduro, de amor equilibrado, amor que no se va al extremo, ni mucha mamitis en este caso, ni mucha antipapitis, ¿no? Entonces en la infancia se desarrollan un sinfín de traumas, de complejos. La gran mayoría de los seres humanos en los 5 continentes hemos sido o somos seres profundamente acomplejados, profundamente lastimados. No estoy exagerando.
La gente, los expertos en estas áreas, los maestros de nosotros, hablan de el niño lastimado, la niña lastimada. Eso hay que ventilarlo, hay que llevar una ayuda programada para que ese iceberg gigantesco se vaya derritiendo y se vaya convirtiendo en algo que oriente hacia la luz. El alcoholismo, el tabaquismo, el caer bajo el imperio de la cocaína, no es más que la punta del iceberg. La persona adicta padece severos trastornos mentales y emocionales, pero su egocentrismo, ese que le han propiciado desde la infancia, la tendencia del ser humano a ser egocéntrico, no le permite ver esos traumas que viene acarreando desde que era niño, niña. Entonces el trabajo es este. A ver, por favor, haga usted un escrito que sea fidedigno, pero que lo haga el niño que lleva adentro. Recuerde, empieza a salir. Y casi siempre son broncas, son aflicciones, son llantos, son amarguras. No estoy hablando de una telenovela del Canal de las Estrellas, ni mucho menos. Estoy hablando de la vida real, ¿no? No, pues yo creo que es peor, ¿no? En realidad, ¿no? Ese tipo de telenovelas y ese tipo de cuestiones, pues yo creo que vienen a afianzar precisamente esa realidad que pues yo creo que muchas familias tienen o tenemos, pero que pues no las queremos ver de cierta forma, ¿no? Y una pregunta, doctor, ¿en cuánto tiempo logra usted en sus consultas que sus pacientes se abran y puedan lograr hacer estos escritos, logren abrirse, ¿sí? Porque yo creo que eso es una de las partes más fundamentales y tal vez más complicadas, ¿no? El lograr que en realidad estas personas puedan decir, ¿sabes qué? ¿Sí? Yo soy en realidad esta persona, yo soy alguien que está lastimado, yo soy alguien que desde muchos años, desde niño, estoy sufriendo y estoy cargando con esto tan pesado, ¿sí? Pero por X, Y o Z, por muchas cuestiones, ¿sí? Pues no he podido sacarlo a la luz, ¿sí? Y he preferido enfrascarme, ahora sí que valga la redundancia, por lo de frasco, ¿sí? En muchos frascos de alcohol, en botellas, en sustancias, ¿sí? Por no ver esta realidad. En posh o en whisky. Exactamente, todo tipo de frascos. Pero su pregunta es muy clara. ¿En cuánto tiempo viene la respuesta? Claro. Es muy claro. Y yo lo voy a decir con hechos reales. No me interesa a mí nada más palabrear o dar conceptos librescos, ¿no? Claro. Llega un paciente que en la primera consulta llega solo o llega acompañado de los seres que les quieren. Yo atiendo jóvenes que llegan acompañados de papá y de mamá en algunas ocasiones. Casi siempre es la mamá, el papá está muy ocupado y a veces vienen papá y mamá con él, algún hermano, etcétera. Pero a veces la persona que llega es titubeante, es desconfiada por lo mismo que dijimos de traumas infantiles. Claro. Titubea, le busca la vuelta, en lugar de irse directo por el centro, de agarrar por Ignacio Allende y salir hasta allá, hasta el otro lado de San Cristóbal, se van por el periférico, le dan vueltas. Y yo puedo captar por la experiencia, por el ojo clínico, soy sincero al decir esto y hablo con humildad, puedo captar que está titubeando. Qué duda de ser claro, ser sincero, porque es una lucha entre mente consciente y mente inconsciente. Hay el otro paciente, ayer llegó un señor, llegó solo, y llegó como su lenguaje no verbal, a mí me dijo desde la primera impresión que tenía cierta seguridad en él mismo, que era un hombre exitoso, ya una persona un poco mayor de la quinta década, y dijo, a mí me pasa esto, yo vengo por ayuda, doctor, mire, tengo problemas con la bebida, algunas veces bebo de más, no me dijo que muchas veces bebe de más, yo lo entiendo, ¿no? O sea, y me imagino que es lo común que digan eso, ¿no? Algunas veces, sí, muy frecuente. Pero bueno, pero al menos ya se están dando cuenta del problema.
Si la esposa hubiera estado ahí o su pareja me hubiera dicho, no algunas veces, bebe seguido y se violenta, ya hubiera sido otra la versión. Bueno, pero este hombre llegó y me habló con bastante claridad. Me dijo, mire, empecé a esta edad, empecé con esto. Yo detecto cosas que ya nos da la experiencia clínica y nos las dan los maestros. Y nos las da la Organización Mundial de la Salud en congresos internacionales. Por ejemplo, si una persona empezó su adicción, alcohol, tabaco, droga, antes de los 20 años de edad, es distinta la perspectiva cuando la empieza después de los 20 años de edad, porque la oportunidad de sociabilizar sin droga, sin alcohol, sin cocaína, etcétera, etcétera, o sea, la oportunidad de visualizar, de socializar sin alterarse su mente con la droga, su pensamiento, le permite adaptarse más fácilmente cuando recibe la ayuda psicoanalítica, la ayuda psicológica, el puente de confianza que hay entre el médico y el paciente. Bueno, cuando llega después de los 20 años de edad, habla como este señor ayer. Dijo con claridad varias cosas y dijo algo importante que yo sabía desde hace años. Empecé después de los 26 años de edad a beber. Bueno, el alcoholismo en San Cristóbal empieza, antes era secundaria prepa, hoy empieza a finales de primaria. Es increíble cómo los tiempos se van dando, ¿no? Antes decía el doctor Yalinegui, decía la Organización Mundial de la Salud, el 5% de una población tendía al alcoholismo. Antes, el siglo pasado, hace 100 años vamos a decir, menos. Hoy el 10% de los san cristobalenses son personas alcohólicas que han abusado de la bebida. Con este señor hablábamos ayer. Yo respeto mucho a la persona. Yo sé lo que es un enfermo alcohólico. No bebe porque le gusta beber, esa es la apariencia, la fachada de la casa. Bebe porque tiene una obsesión mental hacia el alcohol. Fuma porque tiene una obsesión mental hacia la nicotina. Se mete coca, pericazos, porque tiene una obsesión mental hacia la cocaína. Y esta obsesión mental es una idea empotrada en su mente no consciente, y que en un momento dado, mucha alegría, mucho dolor, mucha compañía, poca compañía, soledad, etcétera, se dispara la obsesión mental y lo conmina a avasallarse en su droga. Llámese alcohol etílico, alcoholismo, llámese nicotina. Cada cigarrito, aprovecho la oportunidad para decirlo, cada cigarrillo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene 4,000 sustancias, un tabaco, un cigarrillo, 4,000 sustancias potencialmente cancerígenas. Imagínate en una cajetilla de 20. Imagínate, yo conocí a un paciente, ya se cambió de planeta el señor, que compraba sus cajas de cigarros, iba a decir la marca, pero mejor me abstengo. Cigarros con boquilla, lo compraba por cajas grandes y tenía paquetes en su trabajo, era una carnicería. Tenía paquetes en su otro trabajo, era otra carnicería. Tenía paquetes de cigarros con boquilla en su otro trabajo, era otra carnicería. Tenía 3 carnicerías. Paquetes de cigarro en su carro, en su guantera. Paquetes de cigarro en su casa, en la cabecera de la cama. Estos son hechos reales, no estoy hablando por hablar. Entonces el señor aquel, mis respetos, yo lo quise mucho al hombre este, lo aprecié, lo estimé, porque era un gran filósofo. Salió del alcoholismo, pero cayó en las garras de la nicotina. 4,000 sustancias potencialmente cancerígenas cada cigarrillo. Laboratorio de Osaka, Japón, 2003. Es uno de los mejores laboratorios que existen en el planeta Tierra, que verdaderamente se llama Urantia. Luego hablaremos de esto, ¿no? Entonces la persona tiene una pasión en su mente no consciente
que se llama obsesión mental alcohólica, obsesión mental nicotínica, obsesión mental cocaínica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas, lo hemos dicho, usted me hizo la pregunta en una entrevista anterior, y es una pregunta que clarifica mucho a las personas que nos están escuchando. Hay personas que saben beber responsablemente. Hay personas que tienen la capacidad para beber de una manera no dañina, ni para ellos, ni para su familia, ni por el medio ambiente en donde están. Mis respetos. Yo no le digo a nadie, oiga, beba o deje de beber. Llegan conmigo porque ya no aguantan la paliza que les da el alcohol, que les da la nicotina. La nicotina es terrible porque llega a producir Alzheimer, llega a producir amnesia, primero transitoria y después definitiva. Llega a producir degeneración cerebral. ¿Por qué? Porque la nicotina y los alquitranes de hulla, con H y con doble L, dañan primero las dos capas más internas de cada arteria. Se llama la íntima y la túnica media. Las dañan, producen arteritis, producen inflamación de la íntima, inflamación de la... y van produciendo capas de sarro en el interior de las tuberías que nos dio el espíritu cósmico, que se llaman arterias. Nosotros tenemos ríos arteriales, tenemos ríos de corriente sanguínea en nuestro cuerpo. Son miles de millones de glóbulos rojos que deben transportar alimento, que deben transportar oxígeno. El oxígeno es la materia prima de nuestras neuronas, pero muchas veces no solo transportan oxígeno y nutrientes, transportan nicotina, transportan alcohol etílico, transportan cocaína. Ayer el señor que fue con su hijo me decía, oiga, exámenes toxicológicos, porque lo que le interesaba es un señor de procedencia universitaria, es un doctorado en Derecho. Lo que le interesaba era saber si en su sangre habían, qué cantidad de droga y qué droga había, ¿no? Ya platicamos con él. Y a través, usted me preguntaba, ¿qué tiempo? A veces, desde la primera consulta, cada caso es único. Empiezan a confiar en el médico, empiezan a soltar la sopa, perdón que yo lo diga de esta manera, ¿no? Pero el cambio empieza en la segunda consulta, porque yo le pido, por favor, se lo pido con benevolencia, ese es mi trabajo, el lado humano, el lado de la luz es lo mío. Les pido, haga un escrito. En ese escrito se van conociendo casi siempre, y le advierto a la familia también con respeto, mire, ese escrito nada más lo tiene que conocer él, su libro, su libreta, su agenda, solamente él. Por favor, señora, la mamá, por favor, señora, al maestro, no lo vean hasta que él decida que lo pueden ver, pero nada más lo vamos a tratar su hijo y yo, su hija y yo. Claro. Entonces, en la segunda consulta ya estableció un puente de comunicación. En muchos de los casos, por primera vez, son honrados consigo mismo, con el médico y con el espíritu cósmico. Son tres personas, dos que visten y calzan más o menos parecido, y el otro que es intangible, que derrama su potencia cósmica en nosotros, ¿no? Entonces está haciendo un autoanálisis, está haciendo una admisión de sus traumas, de sus sufrimientos infantiles, con otra persona y con el mismo Dios, con el espíritu cósmico. Y está siendo honrado, la persona está siendo honrada con ella misma. Entonces se empieza a aligerar la carga, se empiezan a desatar esos nudos para que más adelante la fuerza fluya silenciosa y segura por donde se le necesita. Lógicamente un padecimiento que ha durado años, la neurosis, el beber de manera abusiva, el tabaquismo lleva años, la cocaína, en fin, no se van a cambiar de la noche a la mañana. Es necesario ese depósito de confianza, el ir trabajando, el ir sacando daños. Usted recordará, licenciado Gamay, que hablamos de un señor que trabajaba de origen campesino y que luego se fue a la ciudad grande y que fue secretario particular de don Juan Rulfo,
¿Lo recuerda usted? Claro, cómo no, sí recuerdo que nos contó esa anécdota, cómo no. El síntoma que llevó a la primera consulta fue angor pectoris, o sea, angina de pecho. Uh-huh. No puede respirar bien, siente que si se mueve, si no se queda como estatua de cera, le viene el infarto al miocardio y se muere en ese instante. Entonces queda paralizado por el miedo. Los libros y la experiencia clínica dicen, la persona tiene sensación inminente de que se va a morir. El libro dice con claridad, sensación inminente de muerte. Cualquiera que haya pasado por eso, no lo va a olvidar jamás. Con ese síntoma tan grueso, tan espectacular, tan drástico, llegó a mi consulta hace años. Y después fue sacando por escrito los padecimientos que había tenido. Había sufrido el machismo de un padre autoritario, había sufrido la dependencia de una madre benigna. Lo digo en estos términos sin falta de respeto. Y fue sacando la sopa, fue sacando la sopa. El señor y yo al paso de las consultas nos hicimos amigos. Yo lo aprecio, lo estimo, desde que él llegó a mi consultorio. Y los hijos de ese señor son amigos de mis hijos desde que eran pequeños, ¿no? Ya no padece de angor pectoris, ya no padece la angina de pecho, ya no toma dipiridamol de 75 miligramos, porque si no lo toma se va a morir, ya no toma Adalat sublingual, si no se mete Adalat de 2 o de 10 miligramos debajo de la lengua, que hacen efecto instantáneo, que dilatan las arterias, se va a morir, ya no requiere nada de eso. ¿Todo por qué? Porque hizo psicoanálisis de su propia personalidad, ayudado por el médico adiestrado, y hizo la catarsis, soltó la sopa. Bueno, eso dicen los perjudiciales, pero es en otro ámbito, ¿no? Claro. Entonces, ya no padece, ya no tiene que tomar, ya no tiene que evadirse. No sé si con este ejemplo hay alguna claridad. Algunas personas cambian desde la segunda consulta, con otras se necesita más. Claro. Entonces a esta persona pues prácticamente ¿en cuánto tiempo lo logró sacar de este estado? Pues mire, fue con su estado aparatoso 6 semanas. 6 semanas. 2 consultas semanales. Uh-huh. Después ya fue una consulta por semana. Ese es el término medio de mi tratamiento. Por condición socioeconómica, una consulta a la semana, luego una consulta a los 15 días, una consulta mensual. Después le sugiero, si es hijo de alcohólico, como Paco, hay muchos Pacos. Claro. Entonces le sugiero, lo motivo para que vaya a los grupos de Al-Anon. Es terapia grupal. Uh-huh. Y ahí hablan muchos. Yo conozco a personas adultas mayores, adultos jóvenes, niños, púberes, que trabajan esto que estamos platicando. A mí me resulta muy interesante, a mí, el proceso del cambio, cómo lograr un cambio verdadero en un ser humano, ¿no? Que trabajan su terapia grupal, niños que suben a la tribuna, hijos de alcohólicos, hijos de drogadictos, y que hablan como oradores, muchachitos de 8, 9, 10 años, uh-huh. Hijos de alcohólicos ya mayores, que hablan con espíritu abierto, que hablan ya sin enconcharse, sin enclaustrarse, sin titubear. Es algo hermoso. Yo un día estuve en una reunión que se hizo en Motocintla, fue antes de que viniera el desastre ecológico en Motocintla. Se hizo una reunión de Alatín, son hijos de alcohólicos pequeños, y fueron miembros de Alatín, de Tapachula, de Arriaga, de Mazatán, de Tonalá, de San Cristóbal, de Motocintla mismo. Me dio gusto hace tiempo que pasó eso, porque ellos hablaban de que habían perdonado a papá y a mamá, que habían llegado a reconciliar. El muchacho que llegó ayer a su segunda consulta, Javi le digo yo, llegó con su papá. Hacía tiempo que no se veía con su papá, porque se divorciaron hace años, y
yo le hice ver con claridad, qué bueno que está aquí tu papá y tu mamá, están aquí por amor, están porque te están apoyando, porque claro, les interesas. De esa manera hay que hablar con claridad, con suavidad, pero con firmeza. Claro, y pues yo creo que pues no hay que esconder lo que es evidente, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, hay problemas, definitivamente los hay, ¿sí? Y no hay que esconderlos, pero la realidad es de que si están ahí, pues evidentemente es por amor. Así es, y recuerdo otro caso, una mujer de procedencia española, Carmina. Solamente utilizo el nombre, pero fue mi paciente en México DF. México DF es una ciudad inmensa, son 2.500 colonias en México. Imagínense 2.500 colonias. Carmina, del divorcio, el esposo era un industrial venido de España, radicaron en México, luego se divorció por cosas que no voy a describir aquí, no voy a comentar. Y ella se dio de lleno al alcoholismo, al abuso de alcohol y al tabaquismo. Hablamos y hablamos y hablamos. Lo que le ofendía a ella era que su esposo la hubiera dejado, la hubiera abandonado. Carmina en ese tiempo tenía 2 hijos jóvenes, pues lo voy a decir con claridad, preciosos, ella la hija y precioso él, dos personas pues muy atractivas, lo digo con claridad. Pero Carmina estaba aplastada por el sufrimiento. Se dio al alcohol, se dio al tabaco. Después soltó esto por escrito. Soltó toda la sopa. Yo la invité con amabilidad a que asistiera después de terapia conmigo, o simultáneamente en algunos casos, que asistiera al grupo de terapia bendito de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Se quedó en AA, dejó el alcohol, pero el tabaco se quedó con el tabaco. Luego, Carmina era de una clase social alta, digamos, la esposa de un industrial, con mucho potencial socioeconómico, pero Carmina dio el viraje, dio la muestra de su cambio profundo, y ella daba pláticas a grupos en Alcohólicos Anónimos, en comunidades urbanas, rurales, totalmente rurales. Por ejemplo, me invitaban en Ecatepec a una colonia que le decían, mire, después del tercer magueyal hay un aguaje, ahí está el grupo. Y entonces ella llegaba a dar sus pláticas y pudo por fin dejar alcohol y dejar nicotina. Doctor, una pregunta. Hace rato me llamó mucho la atención una palabra que usted dijo, que decía, bueno, es que esta persona tiene mamitis, ¿sí? Tenía mamitis. No sé, eso es una suposición mía, usted me lo va a aclarar. ¿Existe la posibilidad de que cuando hay un padre muy estricto, muy violento, como usted dice, proveedor, pero sin una gota de amor, ¿sí? Sí. Al menos que eso pretende, eso ostenta, ¿sí? Como un témpano de hielo. Exactamente, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Hay una contraparte, una madre pues muy amorosa, que se preocupa por los hijos y todo eso, o sea, completamente, ¿sí? No sé, yo me imagino que en ese momento, ¿sí? Por la falta de amor y por esta violencia, esa forma tan estricta, ¿sí? del padre, no hay un equilibrio. Entonces ahí tal vez se genere la primera adicción, que es la adicción a ese cariño de la madre, a esa atención de la madre, ¿sí? Eso podría ser a lo que usted se refería como mamitis, y que después que no existe esa mamitis, entonces existe la alcoholitis, el tabaquismo, etcétera. Así es, porque cuando la infancia es extremadamente dolorosa, se refleja en la pubertad, en la adolescencia y en la adultez. Entonces son personas que dependen de algo.
Por ejemplo, en el caso, voy a hablar de una familia con 4 hijos, la mayor es una dama, los otros 3 son hombres. Las 4 se pegaron a mamá, porque el papá llegaba alcoholizado, era un hombre ejecutivo de capacidad socioeconómica, pero se brutalizaba con el alcohol. Y el relato es tan aparatoso, lo estoy recordando en este momento a través de su pregunta, Gamay. Cuando él llegaba así, mis hijos se escondían, no solo debajo de la cama, atrás de las ropas, en la buhardilla, en el basement, dicen los gringos, en el basamento. Fíjese usted, doctor, que hasta el gato se escondía, ya lo percibía, sabía que venía en estado de ebriedad y agresivo, claro. Todos nos escondíamos. Entonces la mamá era el pararrayos, claro. La mamá, y ya en la adultez se pegaron a la mamá, la mamitis. Exacto. Pero como asisten a su terapia grupal, después de haber estado conmigo por algún tiempo relativamente prolongado, porque estaba dura la traumatología en el espíritu, ¿no? Ahora ya son líderes, la señora madre, mis respetos para esa señora, y los hijos ya son líderes de terapias de grupo, ya son personas que fluyen, en donde, mejor dicho, la fuerza cósmica fluye silenciosa y segura por donde se le necesita, y se le necesita en la ayuda al prójimo. Doctor, pues ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por su participación y en verdad y sinceramente le digo una felicitación porque gracias. Es una gran labor la que usted hace, muchas porque gracias. Todos estos testimonios, estas personas que nos comenta, de las cuales nos comparte algunas anécdotas, siempre conservando pues el anonimato, el respeto a la privacidad de estas personas, pues yo creo que son personas que sinceramente, se lo digo, pues yo creo que les ha salvado la vida. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a las personas que nos ven el teléfono, el celular del doctor René Mandujano, que es el 967-141-4428. Agradecemos mucho a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando a través de www.sancrisradio.com y viendo a través de www.sancristv.com la radio y la televisión cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Les recordamos que en pocos días, en unas 2 semanas, tendremos una conferencia magistral por el doctor René Mandujano, ahí en las instalaciones del Hotel Ashcan, en el salón del Hotel Ashcan, ¿sí? Aproximadamente en unas 2 semanas, ya la siguiente semana, en punto de las 3:30 de la tarde, el siguiente martes, ¿sí? Pues estaremos avisando, y también en otras emisiones de San Cris Radio y San Cris TV estaremos pasando el mensaje con la información exacta y precisa de esta conferencia de potencial humano con el doctor René Mandujano. Doctor, pues algo más que nos quiera compartir antes de despedirnos. La dirección, estoy a sus órdenes en Cerrada Andrés Quintana Roo, entrada a un lado del Museo de la Medicina Maya. Yo estoy a topar con pared. Ahí estamos en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Allí estamos enteramente dispuestos a servirle a usted, a su familia, a la persona que sea víctima de una adicción, y en medicina general también, ese es mi trabajo. Me voy contento por la hospitalidad de ustedes, agradecido por el auditorio y henchido de alegría porque Nirvana me volvió a sonreír otra vez. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y pues bueno, entonces estén pendientes la siguiente semana, el siguiente martes, en punto de las 3:30, con este programa, otra emisión de Potencial Humano con el doctor René Mandujano. Yo soy Gamay García Varela. Muchas gracias por seguir toda la programación de San Cris Radio y San Cris TV. Hasta la próxima. Buenas tardes.